Venimos charlando esta semana porque a 9 años de la primera marcha por la soberanía al Lago Escondido se vuelve a marchar. Pablo. Sí, ahí está la columna Juana Zurduy repitiendo esta movida que, además de un profundo sentido político y de soberanía, decíamos, es arriesgada, han tenido que enfrentar en algún momento represión, hostilidad por parte de Lewis y su gente que mantiene ahí el cerco sobre el lago y cuando se hizo la séptima marcha, o sea, hace 2 años, fue también acompañada por un registro audiovisual que derivó en un documental. Hablamos del Lago Escondido, Soberanía en Juego, que recomendamos mucho. Se ha pasado acá en La Plata en algunos lugares, no sabemos si está disponible en plataformas y si no hay que estar atentos a cuando vuelva a pasarse. Fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, anduvo por muchos lados y bueno, viene bien repasarlo cuando arranca una nueva movilización. Por eso estamos en comunicación con Camilo Gómez, que es su director, a quien le agradecemos por estar allí al otro lado. Hola Camilo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Un gustazo el contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Efectivamente, está arrancando por estas horas una nueva marcha al Lago Escondido y efectivamente también está la película. Seguramente en pocos días, en pocas semanas la volveremos a proyectar en La Plata. Estamos trabajando. Ha tenido ya 370 proyecciones en todo el país con la idea de mostrar, por un lado, la lucha de los argentinos y las argentinas que marchan año a año al Lago Escondido, y por otro lado también mostrar cómo funciona por dentro un feudo de la corona británica en pleno territorio argentino, aunque duela mucho decirlo de esta manera. Eso es una clave, ¿no? Ahora vamos a ir a la narrativa del documental, que es muy interesante, pero esta palabra feudo que utilizás vos, porque no olvidemos que lo que hace la gente que participa y las organizaciones en esta actividad no es más que lo que la ley dice que tenemos derecho a hacer cualquier habitante de este país, que es ir hacia un espacio común como tiene que ser un espejo de agua. Y ese acto que debería ser tan cotidiano, resulta ser toda una aventura y tener esas consecuencias, porque hay un señor que decidió que ese lago y todo lo que lo rodea es suyo. ¿En qué consiste exactamente, qué es lo que refleja el documental, esta recorrida y cuáles son las consecuencias con las que se encontraban? Bueno, vos acompañaste personalmente, ¿no?, en su momento la séptima marcha. Así es, yo participé de la séptima marcha del año 2023 con un grupo muy pequeño de compañeras y de compañeros que fuimos justamente a registrar lo que pasaba allí. Te aseguro que lo que encontramos fue mucho más complicado, mucho más violento, mucho más jodido, si se me permite la palabra, de lo que imaginamos que íbamos a ver. Una gran dosis de violencia por la parte de los hombres que están allí al servicio de este británico, Joe Lewis. Para aquellos que quieran informarse un poquito del tema, Joe Lewis es una de las 500 fortunas más grandes del mundo y es el que se apoderó, como bien señalabas, de un lago y del acceso al lago. Esto lo establece la Constitución Nacional, las provinciales, el Código Civil de la Nación Argentina. Todos y todas tenemos el derecho de acercarnos a un lago, que es público justamente, a refrescarnos, a tomar un mate, a meternos un rato al agua. Y este hombre lo que hace es cerrar el ingreso a ese lago, que además está ubicado, porque son 13.000 hectáreas, no solamente el lago, sino 13.000 hectáreas en zona de frontera. Otra cosa que está incumpliendo con la ley Joe Lewis, porque no se puede vender tierras a extranjeros en la zona de frontera. Por lo menos hay que respetar 50 metros de distancia, en este caso con la frontera con Chile, y esto está a 5 kilómetros de la frontera con Chile, así que es totalmente una ilegalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es marchar. De hecho, por estas horas está arrancando otra vez una marcha al Lago Escondido, marchar año tras año para visibilizar este problema, para exigir y además para advertir de la gravedad de lo que significa la extranjerización de la tierra en este país. No es solamente Joe Lewis es una muestra en Lago Escondido de todo lo que se está vendiendo y se está extranjerizando la tierra en nuestra querida Argentina, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que la película muestra desde adentro, insisto, porque las cámaras estuvieron allí
mostrando cómo se marcha al Lago Escondido y también cómo operan estos hombres al servicio de este británico en nuestro territorio, con una gran dosis de violencia, por otra parte. Sí, sí, si unimos las líneas de puntos, digamos, tenemos una propiedad cercada que está así de cerquita de la frontera y que tiene helipuertos, por ejemplo. O sea, eso es un espacio por el que pueden circular un montón de cosas que no hay manera se sepan de un país a otro. Exactamente. Joe Lewis tiene, digamos, en el límite con Chile, estas 13.000 hectáreas de las que estamos hablando, con esa mansión, y en línea recta, si cruzamos toda la Argentina, en este caso la provincia de Río Negro hasta el Atlántico, en línea recta, en el paralelo 42, Joe Lewis tiene su propio aeropuerto, que es del mismo tamaño que el de Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires. Allí pueden bajar y subir aviones de gran porte. Y lamentablemente el Estado argentino no controla lo que ocurre en ese aeropuerto ya hace años. Es un aeropuerto que no tiene radares que puedan controlarlo, sin embargo está reconocido oficialmente por el Estado argentino. Y eso está a 1 hora y media, 2 horas de vuelo de nuestras queridas Islas Malvinas, que todos sabemos que hoy funcionan lamentablemente como un enclave militar de la OTAN. Bueno, a 1 hora tienen el lugar donde pueden bajar tranquilamente sus aviones sin ganar los controles, porque es propiedad de Joe Lewis, este británico que, insisto, en línea recta tiene la mansión y el aeropuerto, con todo lo que significa eso como peligro para los argentinos, y más aún, esto no se puede desprender nunca del contexto internacional geopolítico que estamos viendo, donde tenemos al propio gobierno de los Estados Unidos, socio de la OTAN, y de Inglaterra, advirtiendo de que ellos quieren quedarse con el patio trasero, con toda América Latina, pero también con la Argentina, en un momento en el que además vemos lo de los incendios en la Patagonia, que no tienen nada de casualidad, en un momento donde vemos que el gobierno de Milei está tratando de tirar atrás la ley de tierras, es decir, la ley que frena la compra de tierras a manos extranjeras, y está tratando de liquidar también la ley de bosques, que frenaba justamente la venta de la tierra que fuera incendiada. En ese contexto se está incendiando la Patagonia, en ese contexto vemos que el Estado argentino interviene en el puerto de Ushuaia, y a las pocas horas sabemos que empiezan a bajar aviones de bandera norteamericana allí. Así que hay que tener todo este panorama presente, porque realmente es muy grave lo que está pasando. Claro, yo me quedé corto, dije helipuerto, pero hay aeropuertos también directamente ahí en la zona. ¿Qué pasa con la justicia? Porque como vos decís, es una situación que incumple ya no una ley, sino la propia Constitución Nacional por un lado, pero también una ley en cuanto a la cantidad de tierras que tiene esta persona que no podría tenerlas. Sé que hubo iniciativas judiciales, que hubo algún revés, y bueno, y paralelamente hemos tenido situaciones de jueces que son invitados a hacer una especie de exploración de refugio turístico en ese lugar. ¿Cómo está actuando o no está actuando la justicia en el lugar? Bueno, dos cosas. Por un lado, lo del helipuerto que dijiste es también real. Tiene helipuertos allí en su mansión en Lago Escondido. Los hemos visto a los helicópteros aterrizando allí nosotros mismos cuando hicimos las marchas, y tiene el aeropuerto en la otra punta, en el Atlántico. Por otro lado, con respecto a la justicia, bien señalás vos que hay jueces, fiscales, no digamos de la justicia, digamos del Poder Judicial, sí. que viajan, exactamente, del Poder Judicial, que viajan a la mansión de Joe Lewis. Están las imágenes, están los audios, todo se conoce, se sabe. Vaya uno a saber qué, a recibir qué órdenes y a charlar de qué cosas allí en la mansión de este británico. Sabemos lo que pasó con esa causa, la dejaron caer a esa causa, como a otras tantas. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia hace mucho tiempo la resolución de estos conflictos nunca se resuelven, van pasando los años, y sin embargo la realidad concreta es que los argentinos no podemos ingresar al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, que es el camino ancestral. Ya estaban ahí los pueblos originarios, el cacique Foyel, se conoce toda esta historia, y ese camino ancestral es el que bloquea este magnate británico Lewis. Entonces la justicia dice: los argentinos que quieran llegar al Lago Escondido deben hacerlo por un sendero de montaña, que hay que caminar 4 días con sus noches, hay que llevar carpa, hay que ir con todo lo necesario para llegar hasta allí. En el caso de los marchantes, nosotros vamos a las marchas, somos como 60 ciudadanos y ciudadanas, y hacemos todo lo posible por llegar al lago, pero en
en el camino, además de las dificultades que propone la naturaleza de por sí, te encontrás con los patoteros, hombres al servicio de Joy Lewis, que están allí armados, incluso hemos visto armas de fuego en su momento, dispuestos, lo digo así porque literal, a molerte a palos si se te ocurre acercarte al lago escondido, siendo un grupo de 60 personas. Imagínate si a algún argentino se le ocurre ir con su compañera, con algún amigo, Sí, o sí. con su pibe por ese camino. Es muy difícil y segundo, está la carga de violencia, ¿verdad? Ahí hay un tema complejo porque si bien Joe Lewis es británico y la mayoría de sus socios también, esa gente es del lugar y probablemente exista en el lugar. Alguna vez me quedé muy sorprendido con declaraciones de un intendente, que no sé si lo seguirá haciendo, de ahí del Bolsón, que prácticamente le agradecen la presencia, le agradecen que les dé trabajo, se ponen la camiseta, incluso, viste, como aquella frase famosa, nadie les pide tanto, o sea, desde un lugar que a uno les sorprende. ¿Eso se acota a un grupo reducido de personas que trabajan para él o notás que puede haber en la comunidad alguna cuestión parecida, que haya mucha gente que en lugar de enojarse por estas razones que se miran desde una cuestión de proyecto de país, dice, bueno, a mí en mi realidad cotidiana la presencia de esta persona me mejora la vida y de repente aparecen defendiendo estas cosas? Ya, por eso te decía al comienzo esto de la palabra feudo, ¿no? Funciona como un feudo, donde él vendría siendo el Lewis, ¿no? El británico, una especie de padre benefactor, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, entrega dádivas, un poco aquí, un poco allá, y se va ganando el afecto de una parte de Claro, esa dona una comunidad. Nosotros, por ambulancia, vi ejemplo, que hay cosas, hay acciones de ese tipo, le dona una ambulancia al hospital, hace cosas de ese tipo. claro, como vivimos en un país donde el Estado provincial o municipal o nacional están muchas veces ausentes. Por ahí falta la cama en un hospital, por ahí falta la ambulancia o un tendido eléctrico y le proporciona eso. O sea, como si él fuera el Estado, digamos, proporciona eso, entonces se va ganando el afecto de una parte de la comunidad. Pero ahí también hay una grieta, como en el resto del país, pero también hay una grieta entre los argentinos y las argentinas que toman conciencia de lo que está haciendo allí este hombre, de cómo está ilegalmente instalado allí, quitando el lago y las 13.000 hectáreas. Y nosotros cuando marchamos también con compañeros y compañeras del Bolsón, como así también de la provincia de Río Negro. En la marcha que está por iniciar ahora hay 17 provincias presentes de la Argentina representadas con marchantes y por supuesto hay también allí de Río Negro y del Bolsón. Claro. De hecho marchamos compañeras de los pueblos originarios de allí de la zona del Bolsón que son conscientes de toda esta problemática. Pero fíjate cómo son las cosas. Diste un buen ejemplo, el del intendente del Bolsón. Por ejemplo, el actual intendente del Bolsón, que no te digo la apellido ahora porque se me fue, sinceramente, si no lo diría, el actual intendente del Bolsón fue contador de las empresas de Joe Lewis. O sea, acá lo tengo, Contador, Bruno Pogliano, se llama el ahí hombre, está. ahí lo busqué. El amigo Bruno fue contador de Joe Lewis y hoy actualmente es el intendente. Entonces, todo tiene que ver con todo, digamos, se va retroalimentando el asunto y en definitiva el que ordena y manda allí en el pueblo es este británico a través de hombres, yo les digo cipachos porque son traidores a la patria, que son los que responden a sus intereses en nuestro territorio siendo nacidos en la Argentina, ¿verdad? La última, Camilo, ya en relación bueno, esta nueva marcha que se inicia, las características son las mismas de siempre, hay seguramente, y está bueno que lo digas, se jugará desde el otro lado la carta de son los de afuera que vienen a molestarnos, entonces la presencia de gente del lugar entiendo que es muy importante. ¿Va a tener alguna diferencia con respecto al recorrido y sobre todo a las previsiones de seguridad o mecanismos para denunciar rápidamente o evidenciar algunas de estas cosas de estos riesgos que ya sabemos que suceden? Ha habido gente mayor que ha sido atacada, ha habido situaciones graves en algunas de las marchas anteriores. Vos hablaste de la presencia de armas de fuego, incluso por parte del grupo que tiene ahí Lewis para armar su cerco. ¿Cómo están manejando esas cuestiones y qué podemos esperar los próximos días cuando vayamos recibiendo la crónica de la marcha? Bueno, el discurso de ellos ya sabemos cuál va a ser. Viene gente de afuera que va a molestar
parece que puede ir un británico y quedarse con 13.000 hectáreas allí en la zona de frontera, pero no puede ir un correntino, no puede ir un chaqueño, no puede ir un salteño, no puede ir alguien incluso de Río Negro allí a marchar. La marcha de este año tiene la particularidad, nosotros lo venimos subrayando esto, de apoyar a las comunidades que están luchando allí contra el fuego, contra los incendios. De hecho, en el mes de abril, parte de la columna Jujuy se trasladó a la zona del Bolsón para construir viviendas, para colaborar, para ayudar todo lo que se pudo. Incluso hicimos algunas conectas y pudimos donar algo de dinero también, porque allí pasa el fuego y después queda todo el desastre que hace y la gente pierde absolutamente todo. De hecho, nosotros pensamos que todo el fuego para ir corriendo en las comunidades más humildes, para ir impulsando también incluso a los pueblos originarios que están allí hace tanto tiempo. Entonces, la marcha de este año remarca esto, la lucha, el acompañamiento solidario para aquellos que son víctimas de estos incendios que están ocurriendo de manera ya persistente y frecuentemente en nuestra Patagonia. La marcha, como te decía antes, tiene la conformación de 17 provincias, es una marcha tremendamente federal, más 21 organizaciones, partidos políticos y la sociedad civil que se suman y apoyan la marcha, por supuesto, y ya están en estas zonas ingresando seguramente a la zona de las Orquestas, es una primera parada que tiene allí la marcha, y después seguirá su paso. Nosotros vamos a ir informando lo que ocurre con la marcha paso a paso, solo que por obvias razones de seguridad y de proteger a los compañeros que están allí, tratamos de no dar información de los pasos que vamos a ir dando para justamente no avivar a estos tipos que son realmente un peligro. Se han visto armas de fuego, como hablamos antes, en la marcha del año 2022, se subieron arriba de caballos, jinetes, encapuchados, allí con sus Winchester, pudieron ver los compañeros que fueron a esa marcha, incluso no lo dejaron avanzar de la zona del lago Soberanía. Y bueno, lo del 23, que es lo que se puede ver claramente en la película, hubo agresión a 5 compañeros y compañeras que los tiraron en el piso, les pegaron palazos, los patearon, bueno, eso fue a la justicia, o sea que esa causa por lo menos salió favorable para nosotros y estos personajes no se pueden acercar a la marcha de este año, en teoría debería ser así, pero bueno, con mucho cuidado, con toda la reserva del caso y por supuesto llevando siempre la bandera nuestra, que es la de la no violencia, no caer nunca en la provocación que estos tipos usan allí en la zona del lago Escondido. Camilo Gómez, director de Lago Escondido, Soberanía en Juego, que ya nos adelantaba, va a tener una nueva ronda de proyecciones por estos días y bueno, uno de los participantes de esta nueva movilización al Lago Escondido, la novena que está arrancando por estos días y sobre la cual por todas estas razones vamos a poner mucha atención en los días que vienen. Gracias Camilo por esta charla y bueno, nos mantenemos en contacto y estaremos muy atentos a lo que suceda. Por favor, gracias a ustedes por interesarse por esta temática, porque no son muchos los medios que le prestan atención, así que muy agradecidos. Y los oyentes que quieran seguir paso a paso lo que va ocurriendo con la marcha, se pueden ingresar al Instagram, que es columna.juanazurduy, para seguir paso a paso lo que va ocurriendo con esta nueva marcha. Muchas gracias. Excelente, gracias también por esa información. Saludamos entonces a Camilo Gómez y recordamos columna.juanazurduy es la manera de seguir el día a día de la movilización al Lago Escondido, la novena con toda esta historia, con toda esta carga, con este simbolismo. Bueno, se entrecortaba por momentos la comunicación, pero creemos que se escuchó claro lo que está en juego, en qué consiste y de paso volvemos a recomendar Lago Escondido, Soberanía en Juego. En alguna crónica la vi descrita como una road movie, tiene algo de eso, no solo por lo fuerte de lo que cuenta, sino por la manera en la que está narrada, así que si la ves, también lo difundiremos por acá, proyectada en algún lado y no la viste, acércate que vale la pena.